Bueno, y este es el capítulo 86 de Detrás del telón. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que va a ser titulado Salvemos la democracia. Sin duda la democracia está pasando por momentos difíciles y la dificultad fundamental consiste en que está imperando algo que llamamos el neoliberalismo. Este neoliberalismo realmente está disfrazado de democracia, pero no es democracia. Es decir, el neoliberalismo es una doctrina que pretende asumir la primacía absoluta, casi como un dios de las doctrinas económicas. Y asume que la economía en sí misma tiene leyes fundamentales que la autorregulan y la autodirigen. Aquí precisamente donde está su problema. Es decir, en asumir que hay leyes inexorables que nos llevan por un camino que no podemos de ninguna forma torcer porque son leyes de la naturaleza, es lo que la hace bien peligrosa. Asumir eso es directamente ponernos el cinturón de castidad y asumir el sistema dictatorial que representaría aceptar que no podemos torcer el rumbo de las cosas y que las cosas van por un camino inexorable, como si fuera una tragedia griega. Entendamos el fenómeno. Existieron dos grandes totalitarismos en el siglo XX, el fascismo y el comunismo. En ambos las dictaduras fueron de fuerza, por supuesto revestidas de ideología, pero dictaduras de fuerza. Esta es una dictadura completamente ideológica que trabaja sobre su cerebro, tratando de convencerlo de que estamos frente a acontecimientos que son inexorables por su naturaleza y que por lo tanto tenemos que obedecer. En realidad el comunismo hizo algo muy similar, ¿no? Con el supuesto materialismo histórico, haciéndolo ver como ciencia, es decir, una estructura de la historia tal que la historia se convertía en algo inexorable, que no podía ser de otra forma y que siempre nos llevaría hacia un destino final, quisiéramoslo o no. Así pues, dado esa característica, es decir, de que leyes fundamentales de la naturaleza nos obligan, nos hacen adoptar una posición pasiva frente a estos clanes de poder que intentan llevarnos en la dirección que desean. Por supuesto que si usted acepta que son leyes de la naturaleza inexorables, usted tiene que bajar la cabeza y seguir el trillo. No puede hacer otra cosa. ¿Pero es eso verdad? Pues no. Sencillamente la historia no es inexorable, la van creando los hombres con sus acciones y la economía no es inexorable, la llevan adelante los hombres con sus decisiones. Es decir, el cuento de la mano invisible de Adam Smith no es otra cosa que eso, un cuento. Y detrás estaban, a puerta cerrada, los grandes poderes económicos y financieros alando los cordelitos para que las cosas pasaran como ellos desean que pasen y haciéndonos ver que es prácticamente la voluntad divina quien nos lleva por ese camino. Así pues, esta nueva dictadura neoliberal de carácter estrictamente ideológico sigue disfrazada de democracia, pero sin serlo. Es decir, los precios de las casas suben, los precios de los alimentos suben, todo esto parece ser obra y gracia de la naturaleza cuando detrás hay voluntades, fabricando crisis, haciendo jueguitos malabares con la economía, pero especialmente con las finanzas y más especialmente con las finanzas especulativas, es decir, con Wall Street. Estos señores nada que ver con leyes de naturaleza. Estos son leyes impuestas por grupos de poder a través de subterfugios que son invisibles para nosotros, pero que en nada tienen que ver con leyes inexorables de la naturaleza. Todo podría ser de una forma distinta y de hecho todo podríamos construirlo de forma distinta si nuestras voluntades se unieran para hacerlo. Hemos visto que esta nueva democracia, completamente perforada por el dinero, pues está funcionando mal, muy mal, y cada vez funcionará peor, porque sencillamente, si las decisiones no se toman en favor del pueblo que vota por sus representantes,
sino en contra de ese pueblo y a puerta cerrada, pues todo terminará en muy malos términos. Es por esto que la campaña de Donald Trump, en la inauguración de su presidencia, pues garantizó que iba a devolver el poder al pueblo. No sabemos si lo hará o no lo hará. Es decir, no estamos haciendo campaña en este caso a favor de Donald Trump. Decimos sencillamente que fue maravillosa su propuesta de devolverle el poder al pueblo, pero no sabemos si él mismo lo cumplirá o no. En fin, el problema es darnos cuenta de que una dictadura no solo es una dictadura de fuerza, también puede ser una dictadura ideológica, una dictadura cultural, donde se van amarrando los elementos para que uno se acostumbre a aceptar como términos infalibles cosas que son realmente discutibles. Por supuesto que dado el fallo de esta falsa democracia, comienzan a surgir los salvadores de diferentes tipos. Es decir, vuelve a haber movimientos de izquierda fuertes, señalando los problemas de esta democracia. Vuelve a aparecer grupos de supuesta, ya no me gusta hablar de esto de izquierda y derecha, porque realmente no existen ya, pero grupos de extrema derecha o supuesta extrema derecha, o que calificaban antiguamente como extrema derecha, diciendo exactamente lo mismo. Muchos de sus discursos son maravillosos y muchos de sus análisis son maravillosos, y por eso hemos traído mucha de esa gente al blog de los Cuatro Gatos, con sus discursos completos para que la gente vea lo que está diciendo. Es decir, en general, por ejemplo, los grupos que clasificados como de derecha, extrema derecha, neonazis, etcétera, etcétera, tienen un discurso maravilloso acerca de cómo analizan el problema de Europa en este momento, la invasión de que están siendo objeto, toda esta serie de cosas que todo es verdad. ¿Dónde está el problema de toda esta gente? En que terminan proponiendo un sistema dictatorial o de castas para resolver el problema. Así pues, seguido de un análisis magnífico de los verdaderos problemas de la democracia actual, que cada vez va quedando más choteada, por supuesto, porque la quieren hacer fracasar las fuerzas que están a cargo. Es decir, una de las grandes metas de la globalización es destruir la democracia, pero quieren seguir vestidos de democracia, luego entonces tienen que fabricarse la pseudo-democracia que tenemos hoy día para continuar con su careta puesta. Una vez que esa democracia es inservible, está claro que las grietas se le van viendo y aparecen o son inducidos como elementos hegelianos de contradicción estos nuevos grupos para hacer ver que tiene su solución y que la solución es o la izquierda furibunda o la ultraderecha furibunda. O sea, comunismo o fascismo nuevamente, de una forma u otra. Cuidémonos con esa receta, señores. Es decir, sus análisis, quizás tanto en la izquierda como en la derecha, pueden llegar a ser maravillosos desde el punto de vista de analizar lo que realmente está sucediendo, que posiblemente sea la contradicción dialéctica fabricada por esos mismos grupos de poder para llegar a su meta final, que es el control de la población sin democracia. En fin, no esperen que en estos tiempos, con estos niveles de comunicación, la democracia se nos vaya a quitar por decreto en forma de dictadura férrea y asquerosa, de ese tipo de dictadura asesina que ya vimos en el siglo XX. No, esto va a ser un cambio ideológico de paradigma donde se nos van a ir viendo cosas hasta que nosotros deseemos por nosotros mismos quitarnos esta democracia inservible de encima. Si vamos por ese camino, vamos a caer en la trampa, señores. Es decir, la contradicción dialéctica está fabricada y ellos quieren que terminemos pidiendo a gritos lo que ellos quieren realmente para nosotros, que es alguna forma de dictadura. La forma que tenemos que actuar nosotros es precisamente salvar la democracia. Es decir, ver los elementos de esa democracia que ya están corruptos, que ya han sido perforados por el dinero, de qué forma esa maquinaria de dinero y de propaganda ha perforado y semidesmontado esa democracia, y revertir todos esos procesos para que la democracia vuelva a ser real. Como ya hemos expuesto, la democracia es tan susceptible al daño que, infiltrando constantemente ideas a través de ella misma, etcétera, etcétera, se puede llegar a la pseudodemocracia que ya hemos visto con el socialismo del siglo XXI y lo que podría pasar con alguna forma de neofascismo que pudiera llevarnos a términos más o menos similares a esos socialismos del siglo XXI.
Debemos recordar al final que esto que dijo Rothschild, dame el control de la moneda de un país y no me importará quién haga las leyes, es completamente cierto. Las finanzas están por encima de toda ley o todo decreto. Usted nada más que tiene que mirar que usted sencillamente le suben el mortgage de su casa para absorberle prácticamente el 100% de sus entradas y dejarle solo un pequeño margen para supervivencia, y ya usted es literalmente un esclavo. Es decir, usted saldrá a trabajar nada más que para pagar un techo, y eso de una forma u otra ya es esclavitud. Eso no importa cuántas supuestas leyes, decretos, alabanzas al sistema democrático, etcétera, etcétera, existan. Usted en democracia, nada más que con que se le suba el mortgage, ya se vuelve esclavo. Así es que fíjense, si esta frase de Rothschild tiene un enorme valor. Es decir, no importa quién controle las leyes, si yo controlo la moneda, soy el dueño. No se olviden de eso, señores. Las finanzas mandan. Es decir, que todo tenemos que comenzarlo a depurar a través de un sistema financiero honesto y democrático. Los casinos de juego, Wall Street, toda esta economía ficticia, etcétera, etcétera, conspiran contra nosotros y contra nuestra democracia. Sencillamente se gana el dinero y se hace el dinero de la nada a través de la usura y el casino de juego. Eso es completamente antidemocrático y tiene que terminar. El dinero es para el que produce los bienes o presta los servicios, no para ninguna carápula que se dedique a gobernar el sistema financiero y que a través de subterfugio todo el dinero termina confluyendo hacia ellos. La primera forma de esclavitud es esta deuda perpetua en que se somete o se sumerge a cada ser humano en democracia, en esta democracia ficticia. Nuestras leyes, nuestros legisladores, nuestro sistema político pudiera revertir todo eso de desearlo. Aquí todo está sencillamente en que el sistema financiero los tiene cooptados y por eso no reacciona a favor del pueblo, sino a favor de intereses muy mezquinos. En fin, y para cerrar, el problema no está en destruir la democracia, sino en reconvertirla nuevamente en democracia real. Democracia real. Esta democracia ficticia, la mejor democracia que el dinero pudo comprar, simplemente nos es adversa. Esto no es democracia, es un cuento de la buena pipa. Tenemos que revertir eso volviendo el poder al pueblo de los Estados Unidos y a los pueblos del mundo. No nos dejemos engañar, la solución no es totalitaria, es democrática, o nos pondrán algún tipo de soga en el cuello más tarde o más temprano. La democracia fue un accidente de la historia en un país recién nacido que logró liberarse de las taras europeas. Esto, poco más o menos, es irrepetible. Si lo perdemos ahora, quizás lo perdamos para siempre. Hasta otro capítulo que